Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos visiten. El día de hoy vamos a estar, nuestro colega Percy va a estar hablando, Reyes va a estar hablando sobre SQL Server 2016, Always On Enhancements. También recordarles que el día de la próxima semana no tendremos charla, pues estamos en el evento Paz Summit. El 2 de noviembre tendremos a Kenneth Murillo, que nos estará hablando sobre Agile Architecture de Microservices. Y el 9 de noviembre tendremos a Eduardo Castro, que nos estará hablando sobre el lenguaje de R para DBAs. Si me pasas la diapositiva, por favor. Bueno, como siempre, invitarlos a que nos sigan en todos los canales que tenemos, en las redes sociales, en YouTube, SlideShare, LinkedIn, Facebook, y también en nuestro sitio web, que ahí siempre se publican todas las charlas que están por venir y donde se pueden registrar. También invitarlos a todos los que puedan formar parte de los otros capítulos virtuales. No solo está el capítulo virtual en español, como pueden ver ahí una infinidad de capítulos a los cuales pueden pertenecer y formar parte, y temas bastante interesantes. Bueno, invitarlos a que formen, como siempre, parte de este voluntariado de paz. Todas estas cosas que hacemos nosotros, ser speakers, ser moderadores, es parte del programa voluntariado que tiene Paz. Entonces los invitamos a que puedan seguir el URL y formen parte de este voluntariado. Bueno, también invitarlos, ¿verdad? Que sigan, si te puedes devolver, Percy, por favor. A Paz, ¿verdad? Que están sus redes sociales, su sitio, su Twitter, y Paz es la comunidad que nos, de SQL Server, que nos tiene a todos aquí. Recordarles a los que están por aquí los próximos SQL Saturday que vienen, que es el de Costa Rica VI Edition, el 19 de noviembre. Totalmente invitados, si están aquí en Costa Rica pueden registrarse y pasar un rato el SQL Saturday. El que sigue es el de Guatemala, que después de volver, Percy, por favor. El de Guatemala, que sería el 18 de febrero del próximo año. Entonces, a nuestros colegas de Guatemala que nos están escuchando y los que vayan a estar por ahí por esas fechas son bienvenidos, pueden entrar a registrarse. Bueno, sin más por el momento, los dejo con Percy Reyes, que nos va a estar hablando sobre SQL Server 2016, Always On Enhancement. Bienvenido, Percy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión de Global Spanish Virtual Chapter. El día de hoy vamos a conversar muchas nuevas mejoras que están incorporadas en la versión 2016 de SQL Server con lo que respecta al tema de Always On. ¿Ok? Para empezar, voy a hacer una corta presentación de mi persona. Yo soy MVP en Data Platform, especialmente por SQL Server. Ya vengo trabajando con el producto muchísimo tiempo, mucho más de 12 años hacia adelante. Con todas las versiones de SQL Server he podido trabajar. Y en todos los temas, obviamente, de administración de base de datos, es a lo cual yo me dedico actualmente, y pues toda mi vida me he dedicado a la administración de base de datos. Si es que cualquier tema, pues me pueden escribir al correo, que al final se va a dar el correo, o también me pueden contactar por redes sociales para hablar cualquier tema que respecta a SQL Server. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la charla que corresponde a Always On Enhancement. ¿Ok? Antes de empezar a conversar de estos temas, de lo que es Always On, la tecnología Always On, que ya viene incorporado desde SQL Server 2012 hacia adelante, necesitamos saber cosas bastante básicas para entender la razón y cuáles son los beneficios que nos trae esta nueva tecnología. ¿Ok? En todo negocio nosotros necesitamos primero saber qué es lo que necesitamos proteger. Bien, todo negocio tiene muchas cosas, obviamente. Tiene aplicaciones, tiene base de datos, tiene recursos de hardware, recursos de software y muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, a nivel de base de datos, lo que necesitamos saber es básicamente qué necesitamos proteger, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Hay dos cosas muy importantes que necesitamos proteger o cuidar o estar monitoreando siempre. Son prácticamente la base de datos como tal y cualquier otro repositorio que contenga datos de la empresa o del negocio. ¿Ok? Lo segundo que necesitamos proteger son los servicios de base de datos.
¿Ok? Entonces, dos cosas. En resumen, base de datos y los servicios que se utilizan para administrar, manejar estas bases de datos. Son las dos cosas principales que nosotros necesitamos proteger a nivel de base de datos. ¿Ok? Básicamente porque necesitamos también entender que las bases de datos son el corazón de todos los sistemas de información. Sin base de datos no puede existir algún sistema de información moderno de hoy en día. ¿Ok? Entonces hay que darle el verdadero valor a lo que significa la alta disponibilidad y la recuperación de desastres de los servicios de base de datos y de la base de datos como tal. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos a pasar a lo siguiente. Muy bien, ya sabemos qué necesitamos proteger, cuidar, ¿ok? En nuestra empresa, que son la base de datos y los servicios, pero ¿en qué escenarios? ¿Qué escenarios pueden pasar que nos van a nosotros, que trabajemos, que miremos, que protegemos la base de datos? Por ejemplo, pueden ocurrir en la empresa fallas a nivel de, fallas lógicas de datos, ¿ok? Como por ejemplo, una corrupción de datos porque quizás alguien removió un primary key o un foreign key, ¿no? O porque simplemente no existen este tipo de constraints o de restricciones a nivel de base de datos que puede hacer que la aplicación esté dañando, lógicamente, los datos, ¿no? También, por ejemplo, podemos tener que los mismos motores de base de datos pueden fallar, ¿no? Pueden tener defectos. La misma aplicación como tal, la aplicación de negocio que pueda ser escrita con Java o con C#, con cualquier tecnología .NET o con cualquier lenguaje de programación, puede estar mal escrito posiblemente por algún error en, digamos, el análisis de los requerimientos y pues pueden estar dañando internamente la base de datos en cuanto respecta a nivel lógico, a nivel de datos, ¿no? O también puede darse, por ejemplo, algunos errores debido a las personas que trabajan con la base de datos, ¿no? Puede alguien involuntariamente quizás reiniciar el servicio de producción pensando que era el servicio de desarrollo o de pruebas, ¿no? O puede eliminarse quizás una base de datos por una simple equivocación, ¿ok? Y eso pasa, muchas veces pasa, ¿no? Cuando pasa, pasa y el impacto es inmenso, ¿ok? O también puede darse, por ejemplo, que alguien ejecutó un script, ¿no? En producción, obviamente no intencionalmente, pensando que era un ambiente de pruebas, ¿ok? En estos casos, este tipo de escenarios pueden ocurrir a nivel de base de datos, ¿ok? Estos son las fallas a nivel lógico, ¿ok? De la base de datos que se pueden ocurrir. Entonces, son estos escenarios de los cuales nosotros debemos estar conscientes para saber cómo actuar, ¿ok? Otros errores que pueden pasar a nivel de base de datos son los errores o las fallas a nivel de infraestructura física, como por ejemplo el disco puede fallar, el subsistema de disco puede fallar, el controlador de disco puede fallar, por lo tanto puede detener la operación. Entonces, ¿qué pasa cuando se va a detener la operación? Nosotros tenemos que estar habilitados para poder recuperar ese servicio o esa base de datos quizás en otro servidor y que el negocio continúe y que no se detenga por una simple falla de disco o un controlador de disco. ¿Okay? O quizás la red puede fallar. Eso significa que las aplicaciones no se pueden conectar a la base de datos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estos escenarios. ¿Okay? El mismo servidor a nivel de hardware puede fallar, memoria, las cuchillas, CPU, cualquier otra cosa que pueda ser hardware puede fallar y entonces puede detener también el servicio de base de datos, puede detener la continuidad de negocio, que es lo más importante. La energía eléctrica es otro caso muy importante que muchas veces digamos, la infraestructura física que aloja la base de datos puede estar en unos lugares con, digamos, un lugar no adecuado o con alta posibilidad de que haya un corte de energía eléctrica, ¿no? Algo inestable. Entonces, también esto puede ser un escenario a evaluar. Entonces, en resumen, estos son todos los escenarios, todos los eventos que pueden ocurrir y que pueden afectar la continuidad de negocio de la base de datos. Ante esto, nosotros tenemos que implementar soluciones de alta disponibilidad de recuperación ante desastres para poder actuar como se debe y así garantizar que la continuidad de negocio no se detenga. Lo más importante aquí no es la base de datos como tal quizás, ya, o la tecnología que estemos usando para implementar este tipo de soluciones. Lo más importante es que nosotros tenemos que ver todo a nivel de negocio y tenemos que garantizar que el negocio siempre esté operativo y se garantice su continuidad.
Eso es lo más importante. ¿Ok? Eso es lo más importante. A nivel técnico, obviamente, vamos a tener que evaluar tecnología, muchas otras cosas, pero lo más importante, el objetivo principal es eso. ¿Ok? Garantizar la continuidad de negocio. Bien. Para garantizar la continuidad de negocio en todas las dimensiones, tenemos nosotros dos tipos de soluciones que podemos implementar: alta disponibilidad y una solución de recuperación de desastre o disaster recovery. ¿Ok? La razón principal por la cual nosotros vayamos a implementar una solución de alta disponibilidad de high availability es para garantizar que las aplicaciones se mantengan disponibles el mayor tiempo que sea posible. Si puede estar disponible los 7 días de la semana por 24 horas, genial, pero es bien complicado mantener eso. Entonces, muchas veces este tipo de medidas de alta disponibilidad se mide en función a cuántos 9 tiene. O sea, yo puedo tener, jamás puedo llegar quizás a una disponibilidad del 100%. Significa que todo el tiempo esté disponible la aplicación o la base de datos. Pero podemos garantizar en función a los 9, ¿no? 99.999 o 99.9 o 99.99 de alta disponibilidad, los cuales son las medidas estándares y que podemos nosotros sí manejar y cumplir con esos estándares. ¿Ok? Entonces, una solución de alta disponibilidad es para garantizar el mayor tiempo posible que el negocio esté disponible y pueda ser usado. Eso significa que la base de datos estén disponibles, estamos hablando, ¿ok? La otra parte de la solución es la solución de recuperación de desastres, que básicamente su existencia, la razón principal por la que existe es para proteger las bases de datos ante un evento de la pérdida de todo el data center, ¿okay? Del centro de datos, del data center. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, en el edificio, en la construcción física donde se encuentran los servidores de base de datos, puede ocurrir eventos, por ejemplo, de incendios, o puede pasar, no sé, quizás puede ser afectado por un terremoto, por algún evento físico que signifique que esos servidores a nivel físico ya no estén disponibles, o sean destruidos o le pase algo. O aún más, por ejemplo, no yendo tan lejos, sino más cerca sobre el tema, quizás queremos hacer un movimiento de servidores de un lugar físico a otro lugar físico, pero sin que eso signifique detener el servicio de base de datos. Entonces, ante esto también podemos nosotros utilizar una solución de recuperación de desastre como un segundo caso de uso, ¿no? Para hacer algunas actualizaciones de aplicación o hacer algunas actualizaciones de infraestructura. ¿Okay? Entonces son usos secundarios. Entonces, esta es la segunda parte de la solución de alta disponibilidad de recuperación de desastres. Muy bien, antes de nosotros de implementar cualquier tipo de solución, ya sea alta disponibilidad o recuperación de desastres, tenemos obviamente que evaluar ciertos requerimientos. ¿Ok? No lo implementamos simplemente porque la tecnología me parezca muy buena y sea la más moderna o sea la más barata o tal vez porque es lo único que sé. No, sino tenemos que evaluar muchos factores. ¿Ok? Recuerden que lo más importante es el negocio, no la tecnología. ¿Ok? Entonces, sin embargo, a la hora de implementar este tipo de soluciones, nosotros nos vamos a encontrar con muchas tecnologías disponibles a nivel de SQL Server. ¿Ok? Cada una de ellas satisface una o algunos requerimientos, como por ejemplo, cuáles son los requerimientos que tenemos que evaluar. El costo, ¿no? Si esa solución a implementar utilizando esa tecnología va a ser costoso o no va a ser costoso, qué tan barato es, ¿no? Cuáles son las facilidades que yo tengo a ese nivel. También vamos a evaluar, por ejemplo, si al implementar esa solución me va a requerir que se implementen instancias separadas, por ejemplo, no va a ser instalaciones separadas de SQL Server o es una sola instalación. ¿Cómo se hace? También se evalúa el storage, ¿no? Se evalúa qué tan complejo es implementar esta solución. Se evalúa también, por ejemplo, si esa solución utilizando una determinada tecnología me va a permitir perder nada de información o qué tanta cantidad de información voy a perder implementando esa tecnología, implementando una solución utilizando esa tecnología. También evalúo si es que me soporta el failover, ¿no? Si va a ser manual, ¿no? O va a ser automático el failover, cosas como esas, ¿no? También evalúo, por ejemplo, si es que esa solución me va a permitir una transparente redirección de las conexiones del cliente, ¿no? Eso significa que cuando el servidor primario esté abajo,
¿va a ser transparente para las aplicaciones o voy a tener que modificar en la aplicación para que apunte, se conecte a lo que va a ser el nuevo servidor primario? ¿No? Cosas como esas. Algunas tecnologías no soporta automático, redireccionamiento del cliente automático, algunos son manuales, otros automáticos, otros me soportan los dos. Esas cosas los tengo que evaluar. ¿Qué tan tolerante pueden ser mis aplicaciones a este tipo de cosas, a este tipo de requerimientos? ¿Okay? Y lo último que es muy importante que tenés en cuenta, por ejemplo, evaluar si es que eh, utilizando esa tecnología me va a permitir que pueda utilizar las bases de datos que están en rol secundario o no las puedo utilizar. Por ejemplo, si yo implemento mirroring, la pregunta sería, ¿voy a poder utilizar la base de datos que están funcionando como espejo o no? O solamente utilizo las primarias, ¿no? Las que están funcionando con el rol primario. La respuesta acá puede ser dos, ¿no? Sí y no, ¿no? Si tienes una versión quizás Enterprise, puedes implementar un snapshot de esa base de datos espejo y la puedes acceder de manera de lectura para tu tema de reporte, y la base de datos primaria la dejas como escritura y lectura para tus transacciones más importantes. Pero si tienes un estándar, pues no vas a poder, una edición estándar de SQL Server, no vas a poder hacer ese tipo de base de datos espejo, la base de datos secundarios o la base de datos mirror, ¿ok? Son estos requerimientos los que nosotros evaluamos, en la que tenemos mucho cuidado cuando implementamos este tipo de soluciones, ¿ok? Entonces, ahí ustedes verán una matriz, ¿no? de requerimientos y en la parte de arriba todas las tecnologías disponibles que tenemos para implementar este tipo de soluciones y cuáles son lo que soporta el nivel, el grado de posibilidad que podemos ganar o implementar con este tipo de tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología me permite cumplir con un requerimiento y qué otra tecnología me permite o no cumplir con otro tipo de requerimientos? Entonces hay que tener en cuenta estos requerimientos antes de implementar este tipo de soluciones. Bien, una vez que hemos evaluado los requerimientos, obviamente vamos a tener que entender básicamente algunos escenarios antiguos, legacy que teníamos, algunas arquitecturas legacy que teníamos que implementar utilizando tecnologías pues legacy, ¿no? Antes de que llegue Always On, de que salga al mercado con SQL Server 2012, y cuando queríamos implementar una solución integral de alta disponibilidad de recuperación de desastres, teníamos que hacerlo combinando muchas tecnologías, o bueno, al menos dos tecnologías. Por ejemplo, acá hay un escenario, una arquitectura legacy, ¿no? Para lo que es alta disponibilidad en un centro de datos primario, podría yo implementar, por ejemplo, alta disponibilidad utilizando log shipping. ¿Ok? Tengo dos servidores, como puedan ver en la imagen, un centro de datos con dos servidores en el mismo centro de datos, con un servidor principal y un servidor mirror. ¿Ok? Esos dos servidores a nivel de base de datos se sincronizan vía database mirroring, esta tecnología con database mirroring por base de datos. ¿Ok? Si yo quería implementar una solución de recuperación de desastre de este centro de datos, tenía que hacerlo con log shipping, por ejemplo, lo podía hacer con log shipping. Entonces, utilizaba dos tecnologías, ¿no? Database mirroring a nivel del centro del servidor primario, ¿no? Del centro de datos primario, y el log shipping para replicar esta base de datos hacia un centro de datos secundario, ¿no? Digamos que va a estar disponible para un escenario de recuperación ante desastres. Otra arquitectura legacy que teníamos, por ejemplo, es para alta disponibilidad implementar una instalación de SQL Server en cluster, ¿ok? Dos servidores en cluster, y tenemos y en el centro de datos para recuperación de desastres teníamos otra instancia, ¿no? También con otra instalación de SQL Server en cluster, y la comunicación entre estos clústeres de SQL Server que están en distintos centros de datos era vía database mirroring. ¿Ok? Entonces, a nivel del mismo centro de datos, failover clustering, y para recuperación de desastres, database mirroring. Finalmente,
como vimos en el slide que ya pasé, podríamos hacer combinaciones, ¿no? De clustering con mirroring o mirroring con log shipping o podría ser también clustering con log shipping. Pero al fin y al cabo utilizamos varias tecnologías para implementar una solución para cubrir estos dos escenarios. Cuando llegó el tema de la tecnología Always On, pues con esta única tecnología nosotros podemos implementar todo, ¿sí? Todo los escenarios posibles que tengan que ver con alta disponibilidad de recuperación de desastres solamente utilizando Always On. ¿Ok? Ahí pueden ver una imagen, básicamente de todas las posibilidades existentes para implementar una solución de alta disponibilidad de recuperación de desastre. ¿Ok? Más adelante voy a ir dando más ejemplos porque esto es una imagen un poco más compleja, quizás me va a tomar un poco más de tiempo explicarla. ¿Ok? Pero en las imágenes siguientes vamos a ir viendo ejemplos un poco más básicos que va a servir muchísimo para entender en realidad todas las posibilidades que existe para implementar estos dos escenarios utilizando Always On. Antes de proceder, me gustaría que se tenga bastante en claro lo siguiente. La tecnología Always On no es Always On Availability Groups. ¿Okay? La tecnología Always On no es Availability Groups. ¿Okay? La tecnología Always On tiene dos partes. Es la suma de la tecnología de SQL Server Failover Cluster, pero mejorado, ¿ok? Más los grupos de disponibilidad que podamos implementar, que son alta disponibilidad a nivel de grupos de base de datos. Entonces, esas dos cosas, ¿sí? Estos dos aspectos, es lo que forma la tecnología Always On. ¿Ok? No solo es Availability Group, muchas veces se confunden, ¿no? Always On, ok, vamos a implementar Availability Group. No, es también un SQL Server Failover Clustering, pero muchísimo más mejorado. ¿Okay? Bueno, continuando con la presentación, ahora tenemos, por ejemplo, la posibilidad de poder implementar un cluster a nivel de múltiples sites. Eso significa que los nodos que forman un cluster o los nodos que forman una instalación de SQL Server en cluster no necesitan más estar todos en un mismo centro de datos. Eso significa que los servidores que forman parte de esta instalación de cluster, de SQL Server, pueden estar en diferentes subredes, ¿ok? Pueden estar en diferentes subredes. Como pueden ver, hay una instalación básica. Puedo tener un clúster, ¿no? Dos clústeres separados en diferentes centros de datos, pero utilizando la misma tecnología que es Always On, a nivel de Availability Groups, puedo unir estos dos clústeres, ¿ok? Y la otra solución que yo puedo implementar utilizando esta tecnología de Always On es pues los Always On Availability Groups, ¿no? Que básicamente es un espejo de grupos de base de datos, bueno, espejos a nivel de grupos de base de datos, ¿no? Parecido a lo que era el mirroring, pero el mirroring es una solución basada a nivel de cada base de datos, ¿ok? Si yo tenía 4 bases de datos, podía crear 4 espejos, ¿no? Por cada base de datos, un espejo por cada una de las bases de datos, al final tenía 4 espejos, los cuales se replicaban del servidor primario, ¿no? Entonces podía hacer ese tipo de soluciones. Pero en este caso, solo implemento un espejo nada más, pero un espejo que involucra a todo el grupo, a un grupo de base de datos. Por eso se llama Availability Groups, ¿no? Es una solución de replicación de toda la base de datos, pero por grupos de base de datos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se implementó por grupo de base de datos? Tiene un sentido, una explicación. Lo que pasa es que ustedes, como entenderán, una base de datos a un negocio, digamos que un negocio normalmente no tiene una sola base de datos. Una unidad de negocio normalmente trabaja con varias bases de datos, ¿no? Entonces, al ser así el tema, al trabajar una aplicación o un negocio con base de datos, a consultar varias bases de datos, todo este conjunto de bases de datos forman parte, ¿no? Son parte de esa unidad de negocio. Entonces, cuando falla una base de datos de esa unidad de negocio, no solo se impacta esa base de datos independientemente, sino que
las otras bases de datos también van a ser impactadas a nivel de negocio. Entonces necesitamos recuperar o tener la disponibilidad de esa base de datos como un grupo, no como base de datos independientes, sino como un grupo. Entonces, si le pasa algo a una de esas bases de datos, necesitamos mover todo ese grupo de base de datos al servidor espejo para que las 4 bases de datos al mismo tiempo estén disponibles. ¿Eso qué significa? Que, en resumen, que necesitamos garantizar que las 4 bases de datos que están en el grupo de negocio funcionen todo el tiempo que sea posible. Si falla una de ellas, significa que toda la unidad de negocio está siendo afectada, por lo tanto necesitamos hacer un failover al servidor espejo para que ahí se levante el grupo de base de datos. ¿Ok? De esa forma garantizamos que toda la base de datos del negocio estén disponibles y el negocio como tal, o por lo menos esa unidad de negocio no sea afectada. ¿Ok? Entonces, con el grupo de disponibilidad podemos implementar esto. Y en la imagen que vemos tenemos, por ejemplo, 3 servidores en los cuales podemos tener un servidor primario, un servidor secundario en el centro de datos primario para alta disponibilidad y un servidor secundario en el centro de recuperación de desastres para que actúen en eventos digamos, de recuperación de desastres, ¿no? Entonces, básicamente esa es la solución, ¿no? La sincronización puede ser, pues, síncrona o asíncrona, ¿no? Podemos armar un escenario de, pues, síncrono, obviamente, dentro del centro de datos primario, porque en una misma LAN la sincronización no se va a ver muy afectada y el rendimiento va a ser lo máximo que sea posible. ¿Ok? Cuando ya tenemos escenarios de recuperación de desastre y donde físicamente la subnet está en otro lugar, pues puede haber hoy un tema ¿no? de la latencia de red, entonces por eso muchas veces se implementa como asíncrono, ¿no? Pero si no tienes problema de latencia de red, pues también lo puedes implementar síncrono, pero normalmente se implementa síncrono hacia un centro de datos externo, ¿no? Que está en otro lugar, ¿no? Bien. Always On también nos permite, pues, crear espejos o réplicas de esa base de datos o de ese grupo de base de datos, pues, en la nube, ¿no? En Azure. Que podemos entonces tener un servidor primario y secundario, pues, ¿no? On-premise, ¿no? Localmente los podemos tener y, pues, si no tenemos los recursos suficientes para implementar otro servidor para un escenario de recuperación de desastre, pues podemos utilizar Azure para poner ahí los espejos de base de datos y cubrir ese escenario en particular, ¿no? O muchas veces, incluso para alta disponibilidad, ¿no? Muchos clientes pues solamente tienen un servidor y no tienen los recursos de infraestructura, de hardware o licencias quizás para implementar muchos más servidores para cumplir con todos o para implementar este tipo de soluciones. Entonces, pues se alquilan un espacio en la nube y pueden crear sus ambientes de alta disponibilidad de recuperación de desastres en la nube. Significa que puedo tener espejos de mi base de datos pues en la nube para cubrir estos escenarios de alta disponibilidad de recuperación de desastres. ¿Ok? Eso nos permite el Always On también. ¿Ok? Básicamente acá es un resumen de todas las posibilidades que podemos implementar, de todos, digamos, los tipos de soluciones que podemos implementar con esta tecnología. Como ya les expliqué, multi-site failover cluster, ¿no? Availability groups, failover cluster instant, ¿no? Esa es básicamente una combinación de las soluciones, un resumen de las soluciones que podemos implementar, los cuales yo les expliqué. ¿Ok? Moviendo hacia adelante con respecto a este tema en particular, vamos a hablar un poquito rápido de lo que son los grupos de disponibilidad, Always On, las ventajas básicamente, ¿no? Ya no vamos a tocar lo que es el Always On failover clustering porque es mucho más conocido, mucho más fácil de entender, porque ya seguramente muchas personas que fueron parte de esta sesión entienden o han escuchado lo que es un clúster de SQL Server, ¿no? Y cómo funciona. En este caso, los grupos de disponibilidad Always On tienen la siguiente ventaja, ¿no? Es muy flexible, ¿no? La principal ventaja aquí es que, por ejemplo, para implementar este tipo de soluciones, no vamos a necesitar más tener una SAN, un storage compartido, la podemos implementar de manera independiente sin necesitar ese tipo de storage avanzado, ¿no? El grupo de disponibilidad me permite failover automático o manual, ¿no? Me permite, por ejemplo, crear hasta 8 copias secundarias, 8 espejos del grupo de base de datos, puedo hacer sincronización, puedo hacer digamos, una sincronización instantánea o también asíncrona.
me soporta, por ejemplo, el tema de la posibilidad de usar los espejos, la base de datos espejo o la base de datos replicada para finalidades de reporte o poder generar, por ejemplo, log backups, ¿no? Y de alguna manera descargar parte de la carga que tengo en el servidor primario y ahora las ejecuto en mis servidores secundarios. Eso significa que los servidores secundarios van a poder ser usados todo el tiempo para otros fines y toda esa carga que estaba en el primario ya lo utilizo en el secundario. Significa que de alguna manera también me voy a mejorar el rendimiento de mi servidor primario, ¿sí? Y los servidores secundarios van a ser usados y el hardware que está instalado en los servidores secundarios, pues, van a ser usados todo el tiempo. Significa que no voy a perder recursos de hardware, ¿no? Antiguamente, cuando queríamos implementar una solución avanzada, así, perdíamos mucho hardware, ¿no? Había hardware inútil que estaba dormido y que no se utilizaba hasta cuando se hacía el failover de la solución, ¿no? Por ejemplo, un típico solución de clúster de SQL Server donde solamente tengo un activo o un pasivo, el pasivo siempre va a estar inútil ahí, el hardware ahí, CPU y no CPU y memoria de manera inútil porque está funcionando como pasivo y por lo tanto no me recibe ningún tipo de conexión y por eso va a estar desapareciendo todo el hardware, ¿no? El único que está utilizando va a ser un solo servidor, ¿no? Cuando ya haga el movimiento al otro lado, cuando ya pase el pasivo a ser como activo, recién utilizaría ese hardware, ¿no? Pero en este caso, con el grupo de disponibilidad todo el tiempo puedo utilizar los recursos de hardware instalados que forman parte de mi solución de grupo de disponibilidad. ¿Okay? ¿Cuáles son las mejoras en el nivel de SQL Server 2016 respecto a este tema? Pues tiene muchas mejoras, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hasta la versión 2014 de SQL Server yo tenía la posibilidad de poder implementar réplicas asíncronas, pero solamente dos. O sea, tener solamente dos réplicas síncronas, o sea, con failover automático, ¿ok? Pero en este caso yo puedo implementar 3 réplicas síncronas con SQL Server 2016, ¿ok? Estoy seguro que muy pocas empresas van a necesitar tener, digamos, 3 réplicas síncronas, pero ya está ahí esa ventaja, ¿no? De que podemos utilizar 3 réplicas síncronas para nuestra solución de Orwell. Algo importante también aquí es que en SQL Server 2016 tenemos la posibilidad de implementar una solución básica de alta disponibilidad con la edición estándar de SQL Server. Recuerden que esta característica de Always On hasta 2014 solamente estaba disponible en la versión Enterprise, que en estándar no podíamos implementar una solución básica de Always On, solamente nos limitaban pues al mirroring como tal, al antiguo mirroring que ya conocemos, ¿no? Que de paso cabe mencionar que este mirroring a futuro va, bueno, ya es despreciado y a futuro se va a eliminar de la versión de SQL Server, entonces pues ya puedo implementar una solución de alta disponibilidad básica en la edición estándar, ¿no? Que prácticamente es casi lo mismo que un mirroring, porque en el grupo de disponibilidad en esta edición estándar, por ahora solo puedo colocar una base de datos en un grupo de disponibilidad, ¿no? No puedo colocar más bases de datos, no puedo colocar 3 o 4 bases de datos en un grupo de disponibilidad. Entonces yo puedo implementar alta disponibilidad de una base de datos utilizando Always On, pero un grupo de disponibilidad de una base de datos nada más por grupo, ¿no? Otra mejora aquí en el tema es, por ejemplo, la mejora en rendimiento en el transporte, ¿no? Digamos, de las transacciones guardadas en el log de transacciones. Recuerden que esta tecnología, bueno, los grupos de disponibilidad funcionan, o las réplicas funcionan de la siguiente forma, ¿no? Se lee siempre las transacciones guardadas en el log de transacciones, ¿no? Estas transacciones se leen, se pasan por red hacia los espejos y se vuelve a ejecutar esas transacciones en el otro lado. De esa manera se logra la replicación. Entonces, este transporte de las transacciones por red hacia los servidores espejos para que sean replicados en los servidores espejos, hasta 2014 muchas veces había algunos problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque se leía más rápido ya el log de transacciones que lo que se replicaba hacia el otro lado. Entonces, okay, se leía, por ejemplo, 1000 transacciones si tienes una aplicación que hace 1000 transacciones por segundo, esas 1000 transacciones se lee a esa velocidad en el servidor primario
se pasan por la red, ¿no? Se podían pasar por la red, pero al llegar al servidor espejo para que sean replicados, esas transacciones se encolaban, ¿no? No había una velocidad de red, no red speed, una velocidad de rehacer esas transacciones, no era la misma que la velocidad que se leía. Entonces se leía más rápido de lo que se replica, tanto generaba una cola, ¿no? De transacciones pendientes para replicarse en el lado de los servidores secundarios, y lo cual generaba pues algún problema de rendimiento muy particular, pero eso solamente pasaba en escenarios muy particulares. Pero bueno, ahora ya no tenemos esto porque ya está muy mejorado y prácticamente ya ese problema ha desaparecido. Entonces, de la misma forma como se lee a un lado, también se replica al otro lado a la misma velocidad. ¿Okay? ¿Qué más? El otro tema es que tenemos la posibilidad aquí con esta operación de balancear, hacer digamos, un balanceo completo al 100% de todas las cargas secundarias que puedan ser distribuidos entre las réplicas, obviamente secundarias, ¿okay? De lectura. Por ejemplo, si yo tengo 3 servidores de secundarios que están designados para reportes, lo que se puede hacer es pues dividir la carga de los reportes entre estos 3 servidores de una manera igual, ¿no? Lo que pasa hasta 2014 es que el primer servidor secundario que esté en la lista de prioridades es el que recibía la mayor carga posible ¿no? de ese tipo de consultas, de reportes y otra cosa, y los demás servidores secundarios no tenían la misma carga que el servidor secundario con prioridad 1. No había una distribución correcta de las cargas secundarias entre esos servidores secundarios, entonces se generaba ahí un problema también. Entonces, pero ahora con el SQL Server 2016 tenemos un correcto blanqueamiento de carga de ese tipo de transacciones. Algo importante es que ahora la lógica de failover automático, ¿no? del failover automático es basado en la salud de cada base de datos. Es lo que quizás debió ser desde el inicio, pero fueron cosas que se observaron en su debido momento y que pues ahora en 2016 ya lo tenemos completo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que en 2012 o 2014, si una base de datos de un grupo de disponibilidad tiene problemas, se daña o pasa alguna cosa, significa que todo ese grupo se cae y no se hace el failover automático al otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la salud del grupo, digamos la salud del grupo de disponibilidad está basada en la salud de todo el grupo. Tendría que pasar algo con las 4 bases de datos o toda la base de datos que está en el grupo para que recién failover automático hacia los servidores secundarios, ¿no? Pero tenía que pasar en todo el grupo de la base de datos, en cada una de las bases de datos de todo el grupo, ¿no? O sea, todo el grupo como tal se debía afectar para que se pueda hacer ese failover automático. Pero ahora ya no. En SQL Server 2016 basta que una base de datos nada más del grupo tenga un problema de salud, me refiero al tema de que se puede dañar o puede tener alguna incoherencia, entonces significa que en ese momento automáticamente se salta la alarma y el failover automático se va a hacer automáticamente. ¿Okay? Otras mejoras es el tema del DTC, ¿no? El DTC ya está soportado en esa tecnología, también soporte para ¿no? La nueva tecnología de soluciones de Integration Services, ¿no? Y lo más importante creo que acá, una de las cosas más importantes es la posibilidad de implementar grupo de disponibilidad independientemente de un dominio. Antes, para implementar, hasta 2014, para implementar un grupo de disponibilidad, Always On, teníamos que contar con un dominio. O sea, los servidores que formaban parte, o que son las réplicas que formaban parte de esta solución de Always On, tenían que necesariamente estar en un dominio, ¿ok? Y en un dominio. En este caso, bueno, en esos casos, lo primero que se hacía es, el requisito principal, pongan todos los servidores o un solo dominio, o crear un dominio para poder implementar esta solución, ¿no? Eso limitaba a muchos clientes porque algunos clientes pequeños no tienen algunos dominios implementados, les puede parecer muy costoso. Entonces para este tipo de escenarios pues ya tenemos esta opción, ¿ok? Entonces podemos implementar grupo de disponibilidad, por ejemplo, tradicionalmente todos en un solo dominio, o también podemos implementar grupo de disponibilidad donde los servidores, réplicas o espejos pueden estar en múltiples dominios con confianza, o dominios que no tengan confianza entre sí,
o simplemente todos estos servidores réplicas pueden estar en ningún tipo de dominio, pueden estar solos, sin ningún tipo de dominio, para nada. ¿Ok? Y bueno, esa implementación obviamente es mucho más compleja, ¿ya? Pero tengo la posibilidad de implementar Always On sin dominio. ¿Por qué? ¿Por qué más compleja? Porque por lo menos hasta ahora, este tipo de implementación es la última, me refiero, a la posibilidad de implementar Always On, grupo de disponibilidad sin dominio, se tiene que hacer todavía por código, ¿no? Por línea de comandos, y puede ser para muchos quizás un poco más complicado y no se tiene un wizard y nada de ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco más complejo. Esperamos que la siguiente versión ya salga un wizard, ¿no? Para que nos permita implementar esto de manera mucho más transparente, mucho más fácil, ¿no? Pero por ahora se puede hacer, pero es algo complejo hacerlo. Pero ahí está la opción. Muy bien, esta parte ya le expliqué cómo se replica la base de datos. Vamos a pasar rápidamente. Y para finalizar la parte de la PPT, ¿no? La presentación, y pasar a las demos, una demo bastante práctica. Hay algo que es lo importante en el tema de los grupos de disponibilidad Always On. Es lo que se llama el Availability Group Listener. ¿Ok? O listener o escuchador, ¿ok? ¿Qué es el listener o el escuchador? Es prácticamente el punto de acceso para las aplicaciones, ¿sí? Es el punto de acceso para las aplicaciones. Yo cuando implemento, o cuando nosotros implementamos una solución de este tipo, de Availability Group, un grupo de disponibilidad, vamos a crear un escuchador, que prácticamente es un objeto, ¿no? Un nombre DNS, que es como un servidor, un nombre de servidor virtual, ¿no? Que tiene asociado uno o muchas IPs virtuales también, ¿no? Que vamos a poder utilizar para poder conectarnos a nuestra solución de grupo de disponibilidad, la cual nos va a redirigir al servidor primario donde están las bases de datos asumiendo el rol primario. Entonces, a través de este listener o escuchador voy a poder conectarme automáticamente a la base de datos que esté asumiendo el rol primario. No necesito saber cuál de los grupos de disponibilidad que están distribuidos en los, ¿no? en los servidores de réplicas es primario en ese momento, no. Sin este escuchador yo necesitaría saber si en el servidor 1 esas bases de datos que están ahí están como primario o están como secundario. Si están como primario, poner el nombre físico, ¿no? del servidor o el IP física del servidor para poder conectarme a primario, ¿no? Y si hice un failover al servidor 2, por ejemplo, tendría que saber, ¿no? Tendría que cambiar en la aplicación para que apunte al servidor 2, ¿no? Si esa base de datos se mueve al servidor 3 como primario, tendría que yo en la aplicación pues cambiar el nombre físico y colocar que apunte al servidor 3, ¿no? Tendría que hacer eso, pero con este escuchador, que es un nombre DNS virtual asociado a IPs virtuales también, yo prácticamente coloco ese escuchador, ese nombre virtual, y automáticamente la función de ese escuchador es redirigir la aplicación a la base de datos que en ese momento está asumiendo rol primario, ¿ok? De esa manera yo no tengo que enterarme, la aplicación no se entera a cuál de la base de datos en qué servidor se está conectando, es transparente, ¿no? Y también puedo configurar el listener, por ejemplo, para que me conecte los reportes a todos los servidores secundarios. El servidor, no, es para que me reaccione prácticamente los reportes a los servidores secundarios y ya no lo mande al servidor primario, por ejemplo. Puedo hacer ese tipo de cosas, pero con el listener. ¿Okay? Con el listener o el escuchador. Muy bien, eso ha sido la parte de la parte de la parte teórica. Vamos a pasar al tema de digamos, de la demo, ¿sí? Si no se observa, aquí, si no se observa, no pueden ver claramente, solamente me avisan, repetimos, ¿sí? Muy bien, ¿qué necesito para implementar una solución de grupo de disponibilidad? Muy bien, primero, ¿cuántos espejos necesito yo crear? Significa, primero, lo básico es crear un servidor primario donde voy a tener un grupo de base de datos que van a estar asumiendo rol primario, ¿no? Y con otro servidor secundario donde voy a tener reflejado ese grupo de base de datos asumiendo rol secundario, que en este caso 2 servidores, ¿no? Pero muchas veces voy a querer quizás tener más servidores réplicas, ¿no? Para poder crear
los espejos de este grupo también en esos servidores de réplicas para escenarios, por ejemplo, de comparación de desastres o algún otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces, primero, la cantidad de servidores que voy a utilizar. Luego, de esto se necesita, y es importante, que cada uno de los servidores que van a formar parte, que van a ser replicados, van a formar parte del grupo de seguridad, tienen que estar con la misma versión del Windows, ¿ok? Eso es lo que yo personalmente recomiendo, ¿sí? Pueden encontrar seguramente lecturas que les pueden sugerir que puedes implementar, obviamente, con diferentes versiones de Windows y todo el tema, claramente lo puedes hacer, ¿sí? Pero ¿para qué crear los problemas? ¿Sí? El estándar que yo manejo es lo siguiente: todos los servidores pónganlo en la misma versión de Windows, con el mismo parte y todos al mismo nivel, ¿sí? El otro es que la versión de SQL Server tiene que ser el mismo, ¿sí? El mismo. No pongan estándar en este caso, por ejemplo, estándar con Enterprise, no. Windows, la misma versión, el mismo nivel de Service Packs. SQL Server también, cada uno de los servidores la misma versión y el mismo nivel de Service Pack. Y a continuación lo que se va a hacer es crear un cluster Windows de esos servidores de réplicas que van a participar. En este caso, por ejemplo, en la demo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ustedes, como verán acá, ya está creado el cluster Windows. Lo primero que se tiene que hacer es crear un cluster Windows, y es bastante sencillo, ¿sí? Por aquí hay tenemos las opciones para crear un cluster Windows, ¿no? En la parte de Failover Cluster Manager, nosotros tenemos pues ahí las opciones Create Cluster, y ahí podemos crear nosotros el cluster en Windows, ¿no? Bien, y luego que tenemos ya los nodos identificados, lo que tenemos que hacer es agregar, obviamente, crear un clúster con esos nodos, ¿no? En este caso yo tengo 3, ya está creado, ¿sí? Ya está creado los tres nodos, pero eso es a nivel de Windows nada más, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer a nivel de Windows: crear el clúster con los servidores que van a participar en mi solución de grupo de disponibilidad. Luego, lo que tenemos que hacer es, a nivel de motor de cada uno de los servicios que están instalados, bueno, de los servicios que van a estar instalados en cada servidor, ¿no? Que forman parte de la solución, ¿no? Y en la parte de propiedades, y en la parte de arriba que dice Always High Availability, habilitar, ¿no? Habilitar el servicio, ¿ya? El servicio que va a contener los grupos de disponibilidad, habilitarlos para que soporte Always On Availability Group, ¿no? Lo habilito y luego lo reinicio. Por ejemplo, acá en este servidor, que es el nodo 3, yo no tengo habilitado esa opción, ¿ok? No tengo habilitado esa opción. Vamos a ver acá. Si no me equivoco, no tengo habilitado, no está habilitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando voy a implementar? Me va a salir un error como ese de acá, ¿no? ¿No? Me va a salir ese error que me va a indicar que ese motor de base de datos no está habilitado para soportar o para hacer una réplica de una solución de grupo de disponibilidad. Entonces, lo que tengo que hacer es habilitar ese grupo, ese servicio, ¿okay? Habilito y luego reiniciamos. ¿Sí? Una vez que se reinicia ese servicio, ya está habilitado para soportar una solución de grupo de disponibilidad. Bien, ahora vamos a ver, mientras se reinicia, ya está. Creo que ya está acá. Vamos a ver, ya está. Y ahí ya me salen las opciones, por ejemplo. Ahí ya me sale crear, por ejemplo, me sale Wizard para crear un grupo de disponibilidad, ya está habilitado el servicio. ¿Ok? Muy bien. Pero me voy a volver al nodo 1. Tengo 3 nodos. Le he llamado nodo 1, nodo 2, nodo 3. ¿Sí? Tengo 3 nodos. Ahorita estoy conectado al nodo 1. En este momento estoy conectado al nodo 1, donde van a haber 2 bases de datos, ¿no? Una base de datos que se llama DB, que se la ha creado, y esa va a ser nuestra base de datos de prueba, ¿no? Vamos a crear un grupo de disponibilidad con una base de datos solamente, con una sola base de datos solamente dentro, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer luego de eso, luego de crear, de poner o de crear el clúster con todos los nodos dentro del clúster a nivel de Windows, lo que se tiene que hacer es habilitar el servicio, ¿no? El servicio, el motor, para habilitarlo para soportar el grupo de disponibilidad. Y lo siguiente que se tiene que hacer es crear el grupo de disponibilidad. Nos vamos en la parte inferior, donde dice Always On High Availability, dice Availability Groups. Luego de eso, le damos acá un wizard, por ejemplo, y un fácil,
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? New Availability Group Wizard, ¿no? Y acá vamos a colocar el nombre del grupo de disponibilidad, ¿no? Luego vamos a, por ejemplo, voy a poner acá New, le ponemos acá AG, ¿sí? Grupo, el grupo de disponibilidad, y aquí vamos a poder nosotros agregar la base de datos en ese grupo que queremos que sea parte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a crear un grupo de disponibilidad con una sola base de datos, ¿ok? ¿Y qué me pide acá? La siguiente etapa es indicar cuáles van a ser los espejos, cuáles van a ser las réplicas de esa base de datos, y cuáles son los nodos que van a contener la base de datos que va a ser espejo de este grupo de disponibilidad que estoy creando. En este caso voy a colocarle, por ejemplo, el nodo 2, ¿no? Y también el nodo 3, ¿no? El nodo 3, pero puedo empezar primero, por ejemplo, con 2 nodos nada más, después lo puedo agregar el nodo 3, no es necesario indicar todos los nodos. En esta parte nosotros configuramos, por ejemplo, el grupo de disponibilidad, algunas cosas para el grupo de disponibilidad. Si el grupo de disponibilidad va a soportar failover automático o no va a soportar eso, qué tipo de sincronización es sincronización instantánea o asíncrona, cómo se va a sincronizar la base de datos. Se puede colocar acá, por ejemplo, ¿no? Cuando el nodo 1 sea primario, ¿ok? Que me soporte, ¿no? Failover automático, ¿no? Y obviamente va a tener que ser síncrono. Todo failover, todo, digamos, nodo que soporta failover automático necesariamente tiene que ser síncrono, ¿ok? No lo puedo quitar, por ejemplo, no puede estar 1 acá nada más, tiene que ser todo, ¿sí? Y cuando este nodo 1 esté como rol secundario, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle la posibilidad de que me reciba conexiones secundarias de reportes, backups y todo lo demás, ¿sí? En el nodo 2 vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a indicar que el nodo 2 cuando esté en primario soporte failover automático, que sea sincronización instantánea, y que también me soporte lecturas de cargas secundarias para los reportes, ¿sí? Y lo dejamos ahí. Avanzamos, ¿y qué es lo que nos pide acá? Nos dice, muy bien, vas a crear el espejo en el servidor 2, pero necesito que esa base de datos en el servidor 2, primero se haga se restaure esa base de datos y se coloque un estado adecuado para poder hacer la sincronización inicial. Pero en este caso, como verán, en el servidor 2 yo no tengo, no tengo esa base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues puedo indicar acá, por ejemplo, al wizard, puedo indicarle, ¿sabes qué? Tómame un backup, ¿no? Un full backup de esta base de datos del nodo 1, pásala por red del nodo 2 y restáurala, colócala en el estado adecuado para poder hacer, digamos, la conexión, ¿no? La configuración adecuada del grupo de disponibilidad. Puedo indicar eso. Pero lo que yo normalmente hago es colocar la segunda opción y lo demás de las tareas de restauración, de backup y restauración en los nodos réplicas las hago manualmente. Entonces lo vamos a hacer acá manualmente, ¿ok? La vamos a hacer manualmente. Voy a crear, a ver cuánto tiempo tengo, 2 minutos creo, pero vamos a ver, hacerlo lo más rápido posible. Y vamos a eliminar esto de acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a sacar un backup de esta base de datos. ¿Sí? Lo vamos a colocar en una ruta cualquiera. A ver, vamos a ver acá. Tengo un problema acá con los signos. Ahora vamos a ver si me ayuda acá los signos. Un segundo. Ya está. Quiero hacer un problema con los... A ver, dame un segundo. Tengo un tema con el teclado, pero no hay problema, lo largamos rápido esto. Este es el G. Aquí es G.
Le sacamos los backups acá. Esto va a ser un backup que estamos sacando acá. Listo. Sacamos un backup, un full backup. Luego lo que vamos a hacer es sacar un log backup. De esta base de datos. Ok. Listo. Ya está. Tenemos los dos. Y lo que hago es copiar, ¿no? Voy a ir al 2. Y voy a copiar esos archivos del 2. Vamos a ver si se puede acceder por red. Si se pudo acá. A veces falla. Pero es un escenario experimental nada más. Bueno, estoy en el nodo 2. Voy a eliminar voy a crear acá estos serían copiados que estaban acá. Y los copio los actuales, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer ahora es restaurar esa base de datos. Ok. Restauro. Voy a generar acá el script para explicarles en qué estado se tienen que restaurar, cómo se tienen que restaurar. No solo es un tema de wizard, sino entender básicamente lo que se está restaurando y en qué estado se tiene que dejar. ¿Ok? Muy bien, primero restauro obviamente el full backup, lo pongo en estado no recovery, ¿ok? Y luego restauro los backup, pero también lo tengo que colocar en estado no recovery, ¿ok? Ese es el estado final en el cual yo tengo que dejar la base de datos aquí restaurada. Obviamente acá es bastante empírico la demo, porque recuerden que no solo a nivel de software Windows y SQL tiene que ser igual todos los servidores, sino que también a nivel de partición de disco, ¿sí? A nivel de particiones de disco tienen que tener la misma cantidad de particiones y ubicar los archivos de datos en la misma partición que la estoy ubicando en el primario, ¿sí? Los archivos de logs de transacciones también igualito, ubicar en las mismas particiones, ¿sí? Eso es el requisito principal. Entonces vamos a restaurar acá. Restauro primero el primero, acá, este de acá. ¿Ok? Y luego este de acá. ¿Listo? Y vamos a ver acá en el nodo 2, que ya está ahí. En ese estado de restoring lo tengo que dejar. ¿Ok? Dejo ahí. Y luego que vengo acá, ya tengo con el join only, simplemente como ya está restaurada la base de datos y en el estado correcto, simplemente lo pongo unir. ¿Sí? Unir nada más. Fíjense antes de pasar acá. ¿Cómo está la base de datos? ¿Qué estado está acá? Está una base de datos normal, en estado normal, y el secundario está en el restoring. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Lo que voy a hacer acá es finish nada más, y con esto automáticamente se tiene que configurar pues un grupo de disponibilidad básico que tiene solamente una base de datos dentro. Ahí podemos colocar más base de datos. ¿Realmente? Listo. Ahora vamos a actualizar un refresh y vamos a ver acá que está Synchronize, ¿no? Synchronize, y en la parte de abajo está el grupo de disponibilidad que hemos creado, ¿no? El grupo de disponibilidad que se llama New AG, ¿no? Las réplicas, ¿cuáles son las réplicas? ¿En qué servidores va a estar replicado este grupo de disponibilidad? Pues en el nodo 1 y en el nodo 2 vamos a tener, ¿no? La base de datos que están dentro de ese grupo de disponibilidad llamado New AG es DB, ¿no? Y pues todavía nos falta crear el listener, ¿ok? El listener nos falta crear, el escuchador. Pero vamos a ver acá en el nodo 2 cómo está, aquí está lo cambiado y ha cambiado también a Synchronize, ¿no? Y podemos ver también que a nivel local también se está creado pues el tema del grupo de disponibilidad, ¿no? Muy bien, para ya terminar con esta presentación, lo que vamos a hacer es crear el listener, ¿ok? Voy a crear un listener, me voy en la parte de abajo, clic derecho, listener, ¿sí? Y le voy a poner, por ejemplo, acá nodo N, ¿sí? Y le voy a poner el puerto por el cual quiero que este escuchador escuche las conexiones. Y aquí le voy a colocar un IP 192.168, por ejemplo, 10.105, ¿sí? Eso es lo que le voy a colocar. Tienen que tener un IP disponible, ¿sí? Para hacer este tema. Lo que va a hacer este wizard es conectarse con Active Directory, el directorio activo, y inscribir este objeto con todos sus datos dentro del Active Directory. ¿Okay?
ya esto lo hace el WISA. Para eso hay un tema también detrás de esto que tiene que tener permisos y otras ciertas cosas que no estoy explicando acá, ¿no? Pero esto básicamente es una demo simple de cómo se puede configurar un grupo de disponibilidad en la situación ideal, ¿sí? En la situación ideal. Muchas cosas pueden pasar por detrás de esto, ¿sí? Vamos ahí y vamos a ver que se va a crear acá en la parte de abajo, donde estoy moviendo el cursor, se va a crear el escuchador con este nombre, ¿no? Se va a llamar Node N o Nodo N, ¿no? Nodo N. Entonces, la aplicación se va a conectar a la base de datos primario, ya no utilizando el nodo 1 o el nodo 2, el nombre físico, sino utilizando este nombre, ¿ok? Utilizando este nombre que está abajo o la IP virtual asociada a ese nombre. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo me conecto? Me conecto acá, ¿no? Conecto con nodo N, ¿no? Ahí está nodo N. Vamos a darle nuevamente nodo N, pero con mayúscula, ahí está nodo N. Y vamos a ver acá, ¿no? Ustedes van a poder ver cuál es el primario y cuál es el secundario, ¿no? Acá está primario y secundario, nodo 2 está como primario, como secundario. Y ahí está. Si quiero saber, por ejemplo, acá, me voy acá al nodo N y voy a ver. El nodo N es el nombre virtual que me conecta al servidor primario, ¿no? Y acá está el nodo servidor primario, ¿no? Nodo 1, ese es el servidor primario en ese momento. Significa que la base de datos en este servidor, nodo 1, está recibiendo la carga principal de lectura y escritura, ¿no? Y el nodo 2 está recibiendo solamente lectura, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, por ejemplo, por X motivo se detuvo mi servicio, ¿no? Se detuvo mi servicio, no se le reiniciaron el servicio, todo, ¿no? ¿Qué pasó? La aplicación tiene que seguir trabajando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esto se va a parar, se paró, yo paré el servicio del nodo 1, significa que esto tiene que estar disponible, ¿no? Me voy a conectar, tengo que volver, tiene que esto conectarse, ¿no? Pero van a ver a dónde se ha conectado ahora. Por detrás está el nodo 2 atendiendo las consultas, ¿no? Y van a ver que está sincronizada y las aplicaciones van a seguir trabajando normal, ¿no? Si nosotros vamos a ver detalle acá, vamos a poder ver que, por ejemplo, el nodo 1 está parado, ¿no? Entonces, como administradores o encargados de la base de datos en este caso, tenemos que ver por qué el nodo 1 se ha detenido, ¿no? Pero si como ustedes verán, no se ha interrumpido nada, ¿no? Nada se ha interrumpido acá. Bueno, también se puede agregar el nodo 3, ¿no? Yo puedo agregar, digamos, el nodo 3 acá, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? Me conecto al nodo 3, primero al nodo primario, pero no se puede acá porque está caído, o el nodo 2, en este caso no lo puedo conectar acá, tengo que hacer el nodo 2, conectándome al nodo 2, pero se puede agregar el nodo 3 también acá, y puedo agregar los nodos que yo quiera. Por un tema de tiempo ya vamos a detenernos acá, pero básicamente esto es una demostración de cómo se puede configurar un grupo de disponibilidad básico en la situación ideal. Sí, no sé si tienen preguntas, muchas gracias por asistir a la sesión, y pues más adelante voy a también estar grabando ejemplos mucho más, quizás, complejos de este tipo de soluciones, ya hablando de casos muy particulares de implementación, errores que pueden pasar, consideraciones a tener en cuenta en una situación que no sea ideal. ¿Sí? Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues la pueden hacer llegar. Gracias. Sí, gracias, Percy. Sí tenemos unas cuantas preguntas que tal vez podamos contestar ahí rápidamente, pero estamos sobre tiempo. William Clafo nos pregunta, con Always On he tenido problemas en truncar el log de la base de datos principal con DBSS string file. Da error porque está sincronizada, tengo que recurrir a un backup completo y por la cantidad de datos tarda mucho. ¿Hay alguna forma rápida de truncar el log con Always On? Ok, sí, es bastante sencillo manejar este tipo de situaciones. De hecho, como ustedes sabrán, el único proceso que trunca internamente el log de transacciones es un log backup, ¿ok? Un log backup, no un full backup, un log backup. Eso no tiene que ver con Always On, así de la manera más básica, aún no teniendo Always On. Si ustedes tienen una base de datos en el modelo de recuperación full y no le sacan o no le generan un log backup, no van a poder compactar el archivo del log de transacciones jamás, no van a poder hacer. ¿Ya? Muchas veces lo que se hace es cambiar el modelo de recuperación de full a simple, y con eso, ¿qué se hace?
pues ¿no? se trunca internamente el log de transacciones y por lo tanto me da la posibilidad de poder liberar ese espacio interno y poder compactar el log de transacciones y así mantenerlo chico. Pero también lo que se hace es cortar la cadena interna del log de transacciones, por lo tanto inhabilitando cualquier otra estrategia de backups que se esté ejecutando contra esa base de datos. Entonces puedo dañar una estrategia de backup que se esté haciendo si es que yo cambio de full a simple, de simple a full. Por eso lo recomendable es no hacer eso. Entonces, cuando yo tengo una base de datos en modelo de recuperación full o bulk locked, o cuando está en obviamente un grupo de disponibilidad always on, porque un grupo de disponibilidad always on te exige necesariamente que la base de datos que están parte de este grupo de disponibilidad tengan full. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es tener en cuenta que como mínimo se tiene que estar generando siempre un log backup y asegurar que se esté generando el log backup. Luego de eso, lo que se tiene que ver es que a nivel de red haya comunicación entre los nodos y se esté replicando todo lo que se tenga que replicar de los primarios a los secundarios, que haya conectividad y que la réplica se esté haciendo conforme. Si se cumplen esas dos condiciones, vas a poder compactar, ¿no? O por lo menos vas a poder mantener el log de transacciones en un tamaño aceptable. Y si lo quieres compactar, también lo vas a poder compactar. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas. Ah, y agregaría uno más. Puede haber, por ejemplo, transacciones abiertas a la base de datos que impiden ya que se reuse internamente los de transacciones. Por lo tanto, no vas a poder compactarla. Entonces, hay tres cosas. Los backups, que el always on a nivel de todo, que digamos la comunicación entre los servidores always on esté funcionando bien, que el always on esté trabajando bien, que se está replicando todo bien. Y lo tercero es que no haya ninguna transacción abierta. Si se cumplen esas tres condiciones, vas a poder compactar un archivo de log de transacciones sin ningún problema, ¿no? El problema es que no tienen un log backup los clientes, los usuarios, y por lo tanto se ven forzados a tener que tomar full backups que no les sirve para nada en realidad, o cambiar, por ejemplo, el modelo de recuperación full a simple y estar en ese tema, ¿no? Pero definitivamente no tomes full backups. No tomes full backups para manejar ese tema, toma los backups, ¿no? William, ¿nos confirma si te quedó clara la respuesta? Eh, bueno, tenemos otras preguntas, pero creo que aquí ya estamos bastante sobre tiempo. Lo que podemos hacer es, ver si te voy a enviar O las puedes preguntas. pedir otra vez una pregunta más y lo demás nos pueden mandar, quizás. Ok, vamos a poner otra que tenemos aquí. Carlos Ignacio Agüero nos dice el tema del listener que permite realizar consultas de lectura en los nodos secundarios. ¿Es solo para consultas ad hoc o también funciona para store procedure? Funciona para cualquier tipo de consultas, ¿sí? Ese básicamente dicen, es el punto de conexión de tu aplicación que te va a permitir acceder a la base de datos indistintamente del tipo de consultas que tú le vas a poner. Ya no vas a colocar un nombre, reemplaza, digamos, el nombre físico que le ponemos siempre en la cadena de conexión, ¿no? En lugar de poner el nombre físico del servidor, vas a tener que poner ese nombre virtual y te vas a poder conectar a la base de datos que esté asumiendo el orden primario, ¿no? Es indistintamente del código. Ok, Carlos Ignacio, nos confirmas si te quedó clara la respuesta. Sí, creo que bueno, Sí, podemos hacer, sí, yo creo que sí, con eso cualquier estamos ya consulta, todos cualquier bastante sobre la hora. información, sí, cualquier consulta, cualquier detalle del tema, ahí tienen el Twitter, el Facebook o el website o también el correo que es Percy Reyes, percy.reyes@live.com, que me pueden escribir cualquier consulta que tengan. De igual manera, te vamos a hacer llegar las preguntas que te hicieron y tal vez nos puedes enviar una respuesta y pues las podemos publicar en alguna de nuestras redes sociales para que lo tengan en cuenta las personas también. Listo, muchas gracias. Si te puedes ir a la última diapositiva, por favor, Percy. Ok, vamos a ver por acá. Esta misma. Bueno, muchas gracias a todos el día de hoy por participar en una charla más aquí con nosotros. Un tema en realidad bastante interesante y bueno, largo. Nos tomaría bastante tiempo poder cubrir todo lo que queremos ver, ¿verdad? Como ya vieron, nos quedamos un poco aquí sobre tiempo. Y de paso invitarlos a la próxima charla, que será el próximo 2 de noviembre. Kenneth Murillo, que nos estará, bueno, ese no es un pequeño error en la diapositiva. Kenneth Murillo nos va a estar
hablando sobre otro tema. Pero hasta el 2 de noviembre. La próxima semana, le recuerdo, no hay charla porque está el PASOMET. Entonces, hasta el 2 de noviembre nos veríamos. Muchas gracias a todos de nuevo por compartir con nosotros un miércoles más y muchas gracias, Percy, por esta excelente charla. Hasta luego. Bueno, chao.